السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón del viernes anterior se describió brevemente la batalla de Tabuk y hoy presentaré algunos detalles más al respecto. Al mencionar los antecedentes de la batalla de Tabuk, Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu afirma: cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, conquistó la Meca, Abu Amr Madani, que pertenecía a la tribu de Khazraj, y debido a sus relaciones con los judíos y los cristianos, estaba muy familiarizado con su forma de oración y adoración. Por eso también le llamaban sacerdote, aunque él no era cristiano por la fe. Después de que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, emigró a Medina, este individuo huyó a la Meca. Sin embargo, una vez conquistada la Meca, pensó que tendría que idear un nuevo plan en oposición al Islam. Finalmente, cambió su nombre y apariencia y comenzó a vivir cerca de Medina, en el pueblo de Quba. Como había vivido fuera de casa durante muchos años y había cambiado su apariencia y vestimenta, los habitantes de Medina no lo reconocieron. Solo lo reconocieron aquellos hipócritas con quienes había entablado una relación. Uniéndose a los hipócritas de Medina, sugirió que iría a Siria para instigar al gobierno cristiano y a las tribus cristianas árabes para alentarlos a lanzar un ataque contra Medina. Dijo a los hipócritas de Medina que dieran la arma porque las fuerzas sirias iban a lanzar un ataque sobre Medina. Es decir, los hipócritas de Medina deberían empezar a difundir esta noticia allí. Dijo que si su estratagema tenía éxito, ambas partes lucharían y entrarían en batalla. Sin embargo, si su plan no tenía éxito, incluso entonces existía la posibilidad de que los musulmanes viajaran a Siria debido a estos rumores y los atacarán. Así es como se desatará una lucha entre ellos y el gobierno de César, y su misión se cumplirá. Esta persona instigadora dijo que ambos escenarios le beneficiarían. Después de hacer esta sugerencia, fue a Siria, y los hipócritas de Medina comenzaron a difundir diariamente estos rumores de que se habían encontrado con tal tribu. Les decían que el ejército sirio se estaba preparando para atacar Medina. Al día siguiente volvieron a decir que se habían encontrado con otra tribu y les dijeron que el ejército sirio pronto atacaría Medina. Estos rumores se difundieron tan rápida y ampliamente que el santo profeta consideró apropiado dirigir el ejército musulmán y confrontar personalmente al ejército sirio. Esta fue una época extremadamente difícil para los musulmanes. Fue un año de hambruna. La temporada anterior produjo poco grano y fruta, y las cosechas de la temporada actual aún no estaban listas, aún no se habían recolectado. Era finales de septiembre o principios de octubre cuando el santo profeta partió para esta expedición. Los hipócritas sabían que esto era una conspiración y que maquinaron para ello con la intención de que si el ejército sirio no lanzaba un ataque, los musulmanes se enfrentarían personalmente y lucharían contra los sirios y finalmente serían destruidos los musulmanes. Las circunstancias de la batalla de Muta estaban ante ellos. En esta ocasión, los musulmanes tuvieron que enfrentarse a un ejército tan grande, por lo que sufrieron grandes pérdidas y apenas sobrevivieron. Ahora querían presenciar otra Muta con sus propios ojos, durante la cual querían el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, también iba a ser martirizado. Dios no lo quiera. Por esta razón, por un lado, los hipócritas difundían diariamente rumores de que habían llegado a saber por tal o cual medio que el enemigo estaba a punto de atacar
y que habían llegado a saber por tal o cual medio que las fuerzas sirias se estaban acercando. Por otro lado, infundían miedo en la gente, diciendo que no era difícil luchar contra un enemigo tan grande y que no debían ir a luchar. El propósito de esta maldad suya era dejar que los musulmanes siguieran adelante y atacaran Siria. Sin embargo, en la medida de lo posible, debían ir en el menor número posible para que su derrota fuera lo más segura posible. Si fueran pocos, su derrota estará asegurada. En cualquier caso, a la luz de los informes que llegaban, el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, evaluó la situación y concluyó que si demoraba el enfrentamiento con los romanos, o les daba tiempo para entrar en zonas bajo dominio musulmán, el daño sería mucho mayor. Por lo tanto, a pesar de la escasez de recursos y la dificultad de situación, decidió que sin dar a los romanos ninguna oportunidad de avanzar, entraría en su territorio y lucharía contra ellos en una batalla decisiva. El Muslim Maud ha descrito este incidente en otro lugar de la siguiente manera. Cuando estos rumores llegaron al santo profeta, la paz y bendición de Dios ordenó que en lugar de esperar a que los romanos vinieran hacia nosotros y nos atacaran, era necesario confrontarlos en la frontera y detenerlos allí. Así ordenó a los musulmanes que estuvieran listos. La referencia que cité antes será de otro libro de historia, y este breve extracto es de Hazrat Muslim Maud. Generalmente, el santo profeta mantuvo las expediciones militares relativamente discretas, pero después de la campaña de Khaybar, la expedición de Tabuk fue de tal naturaleza que emitió un anuncio público. Advirtió a la gente sobre las dificultades de la ruta y el gran número de enemigos y les instó a prepararse. Esta narración aparece en Bukhari. Al mismo tiempo envió hombres a la Meca y a otras tribus árabes, invitándoles a unirse al ejército. Por otro lado, el santo profeta instó a la gente pudiente a gastar su riqueza en el camino de Allah. También envió mensajes a varias tribus, invitándolas a participar en la batalla, y les envió emisarios. Como se ha mencionado, en consecuencia envió a Hazrat Bureda bin Husayb a la tribu de Banu Aslam, a Hazrat Abu Ruhum Ghifari a su pueblo, Banu Ghifar a Hazrat Abu Waqid Lezi a su tribu, Banu Lez y Hazrat Abu Jad Darmi a su propio pueblo. Envió a Hazrat Rafi bin Makis a la tribu de Juhena. Asimismo, Hazrat Nuaym bin Masud a la tribu de Asja y Budem bin Warqa, Amr bin Salim y Busr bin Sufyan a las tribus de Banu Kab y Banu Amr. De la misma manera, envió a Abbas bin Mirdas a la tribu de Banu Sulaim. En aquella época, reinaba en Medina una atmósfera de intenso temor y ansiedad, porque un enemigo poderoso podía atacar en cualquier momento. Según una narración en Sahih Bukhari, Hazrat Umar, radiyallahu ta'ala anhu, que Dios se ha complacido con él, relata: comentábamos entre nosotros que un rey Ghazani ya había herrado sus caballos en preparación para la guerra contra ellos, lo que significa que había completado todos sus preparativos. En otra narración en Bukhari, Hazrat Umar afirma: teníamos miedo de un gobernante Ghazani. Nos dijeron que había comenzado a prepararse para atacarnos. En esa atmósfera, nuestros corazones estaban atemorizados. Sin embargo, a pesar de estos temores, los compañeros demostraron una fe y una devoción extraordinarias. A través de su disposición y sus sacrificios financieros, se menciona que junto a esta ansiedad, Medina sufría una grave sequía en ese momento, mientras que los cultivos y las frutas estaban a punto de madurar. Durante este periodo de dificultades, la gente estaba ocupada, preparándose para cosechar sus productos cuando se hizo la llamada para la yihad. A esto se sumaba el calor extremo y el largo viaje de cientos de kilómetros, así como la escasez de provisiones. A pesar de todas estas dificultades, cuando el santo profeta anunció la expedición, sus devotos y desinteresados compañeros, personificaciones de la sinceridad y la lealtad, dejaron atrás sus cosechas listas y frutas maduras
para prepararse para el viaje. Aunque prepararse para una expedición tan larga no fue una tarea fácil para estos sinceros, pero pobres compañeros. El santo profeta era plenamente consciente de sus dificultades. Por lo tanto, hizo un llamamiento general al sacrificio financiero, instando a la gente rica a gastar en el camino de Dios y a proporcionar monturas a los demás. Proclamó: माली कुर्बानी की आम तहरीक करते हुए उमरा को अल्लाह की राह में खर्च करने और सवारी मुहैया करने की तहरीक करते हुए फरमाया मन जहाज़ा जैशल उसराते Quien equipe al Jeshul Usra, es decir, el ejército reunido para ir a Tabuk, tendrá el paraíso. उसे जन्नत मिलेगी। इस मौका पर जो En esta ocasión, la primera persona en traer su riqueza fue Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, que Dios se ha complacido con él. Trajo consigo la totalidad de su riqueza familiar, कि 4000 que ascendía a 4.000 dirhams. El santo profeta le preguntó: ¿has dejado algo para tu familia o no? Respondió: he dejado a Allah y a su mensajero. En una narración, Hazrat Umar relata un incidente sobre sí mismo. Dice que el santo profeta una vez les instruyó a dar en caridad. En ese momento tenía cierta riqueza, por lo que pensó para sí mismo: si alguna vez logró कि हम सदका करें। superar a Abu Bakr en algo, será hoy. Relata: traje la mitad de todo lo que tenía. El santo profeta me preguntó: ¿qué has dejado para tu familia? Le respondí: de lo mismo que te he traído a usted. He dejado la mitad para ellos. Entonces, Hazrat Abu Bakr vino घर वालों के लिए क्या छोड़ा? con todo lo que poseía. मैंने अर्ज किया El santo profeta le preguntó: Abu Bakr, ¿qué has dejado para tu familia? Lo preguntó estando delante तो वो कर वो सब ले आए। Hazrat Umar, radiyallahu ta'ala anhu. Respondió: les he dejado a Dios y a su mensajero. ऐ अबू बकर तुमने अपने घर वालों Al oír esto, Hazrat Umar dijo: हज़रत उमर के सामने पूछा कहते por Dios, उन्होंने अर्ज किया nunca podré superarle en nada. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है। हज़रत उमर कहते हैं मैंने कहा कि अल्लाह की कसम Nunca podré superarle en मैं nada. कभी भी सबकत नहीं ले जा सकता। Hazrat Muslim Maud, radiyallahu ta'ala anhu, que Dios se ha complacido con él, también narró este incidente con sus propias palabras, explicando que durante una expedición, Hazrat Umar pensó: हज़रत उमर बयान फरमाते हैं Abu Bakr siempre me supera, pero hoy le superaré. Con este pensamiento, se fue a casa, tomó la mitad de su riqueza y se la llevó al santo profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए Era un momento de una gran prueba para el Islam, इस्लाम के लिए pero Hazrat Abu Bakr, que Dios se ha complacido con él, reunió todas sus posesiones y las presentó ante el santo profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, preguntó: oh Abu Bakr, ¿qué has dejado a tu familia? Respondió: he dejado a Dios y a su mensajero con ellos. Hazrat Umar, que Dios se ha complacido con él, dijo: al oír esto me sentí profundamente avergonzado. Me di cuenta de que, incluso hoy, aunque había hecho todo lo posible por superar a Abu Bakr, una vez más, él me había superado a mí. हज़रत उस्मान En cuanto al sacrificio financiero de Hazrat Usman, que Dios se ha complacido con él, se narra que Hazrat Abdurrahman bin Khubab afirmó: कि मैं नबी करीम estaba presente junto al santo profeta y él estaba instando उसरा के लश्कर के बारे में a la gente a contribuir para el ejército de Usra. Hazrat Usman bin Affan se levantó y dijo: oh mensajero de Dios, me comprometo a proporcionar 100 camellos con sus sillas de montar y mantas अल्लाह के en el camino de Dios. Entonces el santo profeta volvió a instar बारे में तरीक al pueblo a contribuir con el ejército, y Hazrat Usman bin Affan se levantó de nuevo y dijo: oh mensajero de Dios, me comprometo a proporcionar 200 camellos con sus sillas de montar y mantas en el camino de Dios. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Entonces, tras escuchar lo que Hazrat Usman había prometido, el santo profeta volvió a instar al pueblo a contribuir con el ejército. Y Hazrat Usman bin Affan se levantó una vez más y dijo: oh mensajero de Dios, me comprometo a proporcionar 300 रास्ते में हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मेंबर से उतर रहे थे और camellos con sus sillas de montar y mantas उस्माना मा अमिल en el camino de Dios. मा अला उस्माना मा अमिल Vi al santo profeta descender del púlpito mientras decía: no hay reproche alguno कोई गिरफ्त नहीं para Usman por lo que haga después de esto. No hay reproche alguno हज़रत अब्दुर्रहमान बिन para Usman por lo que haga después de esto. En otra narración, Hazrat Abdurrahman bin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में Samura relata que Hazrat Usman presentó जब उन्होंने जैश 1000 dinares
ante el santo profeta cuando se estaba preparando el Jaish al-Usra, el ejército para Usra, y los colocó en su regazo. Hazrat Abdurrahman dijo, vi al santo profeta dando vueltas a esos dinares en su regazo y diciendo, nada dañará a Usman después de lo que ha hecho hoy. Lo dijo 2 veces. Según otra narración, Hazrat Usman donó 10.000 dinares en esta ocasión. Ante esto, el santo profeta ofreció esta oración por Hazrat Usman, que Dios se ha complacido con él. Oh Usman, que Dios te perdone por lo que has hecho en secreto y lo que has hecho abiertamente, y por todo lo que ocurra hasta el día del juicio final. Después de esto, cualquier acción que realices, no debes preocuparse por ella. Según una narración, proporcionó 1.000 camellos y 70 caballos para la preparación de esta expedición. Otra narración relata que el santo profeta ofreció esta oración para Hazrat Usman. Oh Dios, complácete con Usman, pues yo también estoy complacido con él. Ibn Sa'd narra que Hazrat Usman, que Dios se ha complacido con él, gastó tanta riqueza durante la batalla de Tabuk que ningún otro compañero pudo igualarlo. Cuando una de las caravanas comerciales de Hazrat Usman regresó de Siria con grandes ganancias, él se hizo cargo de los gastos de 1/3 de todo el ejército. Dijo, yo correré con los gastos de 1/3 del ejército. Proporcionó provisiones para más de 10.000 soldados y se aseguró que para cada uno de ellos se comprará incluso un cordón de zapato con su dinero, es decir, hasta el más mínimo detalle. Se gastaron 10.000 dinares en esto, además del coste de los camellos y los caballos. Además de esto, le obsequió 1.000 camellos, 100 caballos, y aparte de otras provisiones también le entregó 1.000 dinares al santo profeta. Estos 1.000 dinares eran independientes de los 10.000 dinares que ya habían gastado en preparar al ejército. En esta ocasión, Abdurrahman bin Auf obsequió 100 uquiyas de plata y, según algunas narraciones, 200 uquiyas de plata. La uquiyya es un peso equivalente a aproximadamente 10.5 tolas, es decir, entre 1.050 y 2.100 tolas de plata, o alrededor de 1.25 a 2.5 kilogramos de plata si utilizamos la medida actual. El santo profeta dijo entonces, Usman bin Affan y Abdurrahman bin Auf son tesoros entre los tesoros de Dios en la tierra. Gastan únicamente para complacer a Dios. Han aportado mucha riqueza. Usman bin Auf y Abdurrahman bin Auf son tesoros entre los tesoros de Dios en la tierra, gastan únicamente para complacer a Dios, han aportado mucha riqueza. En una narración se menciona que Abdurrahman bin Auf donó 400 uquiyas de oro, equivalentes a unas 4.500 tolas de oro. Algunos también afirman que donó 900 camellos. En cualquier caso, sus sacrificios han sido especialmente mencionados. En otra narración, Abdurrahman bin Auf se acercó al santo profeta y le dijo, poseo 8.000 dirhams. He guardado 4.000 dirhams para mi familia y voy a dar 4.000 a usted. El santo profeta ofreció una oración de bendición por él diciendo, que Dios bendiga todo lo que has guardado para tu familia y todo lo que has dado en su camino. Hazem Adi ofreció 70 vas de dátiles. Un vas equivale a 60 sa y un sa equivale aproximadamente a 3 ser, lo que da un total de unos 12.600 kilogramos de dátiles. Entre aquellos que ofrecieron riquezas al santo profeta también se incluyen
los nombres de Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, Hazrat Talha bin Ubaidillah, Hazrat Saad bin Ubada y Hazrat Muhammad bin Maslama como aquellos que hicieron grandes sacrificios. El Mesías prometido del Santo Islam afirma: hubo un tiempo en que la gente sacrificaba sus vidas por la fe divina, como cabras y ovejas, y que mencionar su sacrificio financiero en más de una ocasión. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu sacrificó todas las riquezas de su hogar hasta el punto que no dejó ni siquiera una aguja en su casa. Del mismo modo, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, de acuerdo con sus medios y su generosidad, y Hazrat Usman, de acuerdo con sus medios y su capacidad, ofreciendo lo que pudieron. De manera similar, todos los compañeros estaban dispuestos a sacrificar sus vidas y sus riquezas por esta fe divina. A continuación, el Mesías prometido del Santo Islam expone: Dios Altísimo afirma: jamás alcanzaréis la piedad a menos que gastéis de lo que amáis. Los compañeros gastaban su riqueza para alcanzar la rectitud. Hazrat Muslim Maud afirma: en ocasiones los compañeros vendían todas las riquezas y bienes de sus hogares para sufragar los gastos relacionados con la guerra. De hecho, también se observa que a veces vendían sus propiedades y gastaban su fortuna para proporcionar todos los medios necesarios a otros que iban a guerra. Una vez el santo profeta se presentó y dijo: nuestro ejército está a punto de emprender un viaje, pero los creyentes no tienen los medios para ello. ¿Hay alguien entre vosotros que vaya a obtener la recompensa por esto? Tan pronto como escucho esto, Hazrat Usman se levantó, sacó las riquezas que había cosechado y ofreció esa cantidad al santo profeta para los gastos de los musulmanes. Cuando el santo profeta vio esto, dijo: Usman ha comprado el paraíso. En uno de sus sermones, al abordar el tema de los sacrificios económicos, Hazrat Khalifat al-Masih el tercero relató este incidente de la siguiente manera: en una ocasión hubo una gran necesidad de medios durante los preparativos para una batalla. Aquellos eran días de dificultades económicas. Así es el mundo. A veces hay periodos de bonanza y otras veces de dificultades económicas. Aquellos días eran de dificultades y había necesidades para la guerra. El santo profeta presentó esta necesidad absoluta ante los compañeros y los animó a ofrecer sacrificios económicos. Esto dio lugar a que Hazrat Abu Bakr Siddiq aportará toda su riqueza y Hazrat Umar aportará la mitad de la suya. Hazrat Usman dijo: por favor, acepta mi oferta de correr con los gastos de 10,000 compañeros. Además, también proporcionó 1,000 camellos y 70 caballos. Del mismo modo, todos los compañeros enteros ofrecieron sacrificios económicos según sus medios y capacidades, y Dios Altísimo les concedió excelentes recompensas. Es una gran bendición de Dios Altísimo que los miembros de la comunidad Ahmadiyya comprenden la importancia de los sacrificios económicos. A menudo presentó casos de personas que realmente sacrifican todo lo que tenían. Aquellos que son ricos y acomodados deben tener en cuenta los ejemplos de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, y de este modo aumentar el nivel de su sacrificio. Los pobres y la clase media siguen ofreciendo sacrificios. Por la gracia de Dios, el Altísimo, también hay muchos entre los ricos que ofrecen los más altos grados de sacrificio. Sin embargo, aquellos entre los ricos que son débiles en este sentido también deberían dar un paso al frente por el bien de difundir la fe. En esta época, esto también es una oportunidad para que ellos presenten sacrificios. Los compañeros ofrecieron todo lo que pudieron y proporcionaron a los soldados pobres y sin medios para montar animales, espadas y otras provisiones para la guerra. Cuando algunos compañeros y compañeras pobres ofrecían 1 o 2 puñados de granos, sus corazones se llenaban con el anhelo de que si solo tuviesen algo más para ofrecer. Sin embargo, los hipócritas se burlaban de ellos y decían: esta gente vencerá al César con puñados de granos. Un mud es una cantidad pequeña, equivalente a un puñado. Allah, el Exaltado, dice en el Sagrado Corán sobre dichas burlas de los hipócritas: son los que encuentran faltas en aquellos creyentes que dan limosnas por su propia voluntad y en aquellos que no tienen nada para dar excepto lo que ganan con su esfuerzo.
De esta manera se burlan de ellos. Allah los retribuirá por su burla y tendrán un doloroso castigo. Entre aquellos que hicieron un esfuerzo en ofrecer sacrificios financieros era Abu Aqil. Pasó toda una noche sacando agua de un pozo y ganó 2 sa de dátiles. Un sa es aproximadamente 2,5 kilos. Entonces ganó un total de 5 kilos de dátiles. Guardó un sa para su familia y llevó el otro sa al santo profeta. Sacrificaba todo lo que podía. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, que Dios se ha complacido con él, una vez afirmó: en una ocasión el santo profeta hizo un llamamiento para recaudar contribuciones financieras, por lo que uno de sus compañeros empezó un trabajo. Probablemente fue un pozo de alguien y sacó agua de él. A cambio recibió medio ser o 3 pao, unidad de medida de grano, que luego llevó y ofreció como contribución financiera. En aquel tiempo había una necesidad de miles de rupias. Los hipócritas solían decir sarcásticamente: ¿qué tipo de preparación para una batalla es esta? Este incidente es la batalla de Tabuk, que sucedió en contra de los bizantinos. En aquel tiempo, el imperio romano era equivalente al gobierno británico. Hoy, cuando Hazrat Muslim Maud dijo esto, los británicos dominaban el mundo, era para luchar contra aquel ejército que este compañero trajo unos puñados de cebada. Los hipócritas se reían de él. Al contrario, cuando el santo profeta se enteró de ello, dijo: ellos se saben del valor que tienen esta cebada en los ojos de Dios. Fue esta cebada que condujo a la victoria definitiva de los musulmanes, y los bizantinos fueron derrotados. No solamente los bizantinos, sino los persas también, cuyo imperio competía con el de los romanos. Así, los musulmanes los derrotarán. Hay mención de un incidente extraordinario con respecto a un compañero. Como ya se menciona antes, en preparación para esta expedición, los compañeros nobles estaban, a su manera, esforzándose a organizarse para el viaje y responder al llamamiento de sacrificio financiero. Los compañeros pudientes presentaban sus riquezas y posesiones, mientras que los pobres y necesitados, entre ellos, trabajaban duro y ofrecían cualquier ingreso pequeño que podían ganar. En esta circunstancia se menciona a un compañero que se llamaba Hazrat Urwa bin Zaid, quien adoptó una manera tan inocente y pura de buscar el agrado de Allah, que destacó por ser tan única y sincera. Era pobre, pero devoto. No tenía nada para ofrecer, ni la fuerza para participar en las batallas. Una noche estuvo de pie rezando, llorando profusamente, suplicando: oh Allah, nos has ordenado a esforzarnos en tu causa y nos has animado a hacerlo, pero no poseo nada con lo que pueda prepararme. Tu mensaje tampoco tiene provisiones suficientes para concederme de modo que pueda salir a luchar. Tu profeta ha lanzado un llamamiento para sacrificios financieros, pero aún así soy incapaz de participar en ello. Sin embargo, por la presente, perdonó a cualquiera, por tu causa, todo agravio o injusticia que me hayan hecho con respecto a mi vida, mi riqueza o mi honor, y lo ofrezco todo como caridad para los musulmanes. A la siguiente mañana se presentó ante el santo profeta junto con los demás compañeros. El santo profeta preguntó: ¿dónde está aquel que ofreció su honor como caridad anoche? Nadie se puso de pie. El santo profeta repitió su pregunta, pero nadie contestó. Finalmente Hazrat Urwa se puso de pie y contó todo lo que pasó. Al escucharlo, el santo profeta dijo: regocíjate por aquel en cuyas manos está mi vida. Ha sido contado entre aquellos cuya caridad ha sido aceptada. Qué forma tan bella y extraordinaria de expresar la sinceridad y el sacrificio. Al exaltado, quien conoce los secretos de cada corazón y es consciente de toda circunstancia, aceptó su ofrenda e informó al santo profeta: la paz y bendición de Dios sean con él. Las mujeres tampoco se quedaron atrás en este espíritu de sacrificio. Presentaron sus joyas para contribuir en las preparaciones de esta batalla. Hazrat Sinan Aslamia relata: en la casa de Hazrat Aisha,
Una vez vi que se había extendido una sábana ante el santo profeta sobre el cual había botellas de perfume, pulseras, brazaletas, pendientes, anillos y tobilleras, todo lo cual había sido contribuido por mujeres por la preparación de la yihad de los musulmanes. De este modo, por un lado, esta era la condición de los creyentes sinceros y devotos. Por otro, los hipócritas también se esforzaron al máximo. En un sentido, esta fue la última trama y conspiración por parte de los hipócritas, que estaban totalmente convencidos de su éxito. Estaban seguros de que los musulmanes emprenderían este largo viaje hacia Siria y estaban sustentados por el pensamiento satánico de que Dios no lo quiera. El santo profeta nunca podría regresar a Medina. Por ello, intentaron asegurarse de que se unieron al santo profeta el menor número posible de musulmanes. Según su cálculo, cuanto más pequeño fuera el ejército, mayor era la probabilidad de que sufrieran la derrota y destrucción. Por lo tanto, empezaron a exagerar las dificultades de la situación y lo difícil que era el viaje, con la intención de desanimar a los musulmanes. Intentaron atemorizar a los musulmanes usando varias excusas, diciendo cosas como: el calor es insoportable, el viaje es demasiado largo, apenas hay medios de viajar, ya que la mayoría de los habitantes de Medina eran agricultores, cuyas cosechas estaban listas para recoger. Y esto fue durante una hambruna. Los hipócritas se dedicaron a difundir rumores por todos lados, diciendo: ¿acaso no os dais cuenta de qué tipo de ejército vais a confrontar? Son feroces y guerreros expertos. Para combatirles no es algo fácil. Podemos ver claramente que os matarán u os aprisionarán a todos. Estas fueron las palabras de los hipócritas, aunque su propaganda no tuvo efecto. لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. No tuvo efecto alguno sobre los creyentes sinceros y pacientes. Infundió el temor en los corazones de algunos con fe débil. Empezaron a presentar excusas y dar justificaciones para no participar en la batalla, aunque la mayoría de ellos eran hipócritas de todas formas. El Sagrado Corán menciona esta propaganda de los hipócritas y sus excusas para quedarse atrás con las siguientes palabras: los que se las ingeniaron para quedarse atrás se alegraron de haberse quedado rezagados, contradiciendo al mensajero de Allah y mostrándose reacciones a esforzarse con sus bienes y sus personas por la causa de Allah. Dijeron: no salgáis durante el calor. Diles: el fuego del infierno tiene un calor más intenso. Si pudieran entender, deberían reír poco y llorar mucho, como pago de lo que ganaron. Según las narraciones, esta gente solía presentarse ante el santo profeta y poner diversas excusas buscando permiso para no tener que participar en la yihad. El santo profeta les concedía permiso. Había más de 80 individuos que, a través de diferentes excusas y justificaciones, obtuvieron permiso para quedarse atrás. Estos se unían a los hipócritas que estaban con Abdullah bin Ubay, etc. Allah el Exaltado expone el error de todas las excusas en el Sagrado Corán, dejándolo claro que su acto de quedarse atrás fue debido a su fe débil y que fueron mentirosos a la hora de dar excusas. Cuando los versículos respecto a ellos fueron revelados, se dio una advertencia para todos los tiempos venideros. Siempre que el imam proponga una iniciativa o haga un llamamiento por alguna causa, ¿cómo debería uno responder? La respuesta debe ser dar un paso adelante y por todos los medios posibles prepararse a contestar a tal llamamiento. Por tanto, Allah, el Exaltado, dice:
ला यस्ताज़िनुक अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन इन्नमा यस्ताज़िनुक अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वरताबत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून वलौ अरादुल खुरूज लअदू लहू उद्दतुम वलाकिन करहल्लाहुम बिआसहुम वसब्बतहुम वक़ील क़ुदू माल क़ाइदीन लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला ख़बालन वला औज़ऊ ख़िलालकुम यबग़ूनकुमुल फ़ितना वफ़ीकुम समाऊन लहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन लक़द इब्तग़ौल फ़ितनता मिन क़ब्लु वक़ल्लबू लकल अमूरा हत्ता जाअल हक़्क़ु वज़हर अमरुल्लाहि वहुम कारिहून मिन क़ब्लु वक़ल्लबू लकल अमूरा हत्ता जाअल हक़्क़ु वज़हर अमरुल्लाहि वहुम Si hubiese habido una ganancia inmediata y un viaje corto, ciertamente te habrían seguido. Pero el viaje penoso les pareció demasiado largo. Sin embargo, jurarán por Allah, diciendo: si hubiésemos podido, en verdad hubiéramos avanzado con vosotros. Arruinan sus almas y Allah sabe que son mentirosos. Que Allah haga desaparecer tus preocupaciones. ¿Por qué les permitiste de quedarse atrás antes de que los que dijeron la verdad fueron conocidos por ti? Y antes de que identificaras los mentirosos, quienes creen en Allah y en el último día no te pedirán permiso para quedar exentos de esforzarse con sus bienes y sus personas. Y Allah conoce perfectamente a los virtuosos. Solo te pedirán permiso para quedar exentos quienes no creen en Allah y en el último día, y cuyos corazones están llenos de dudas, y en su duda vacilan. Pues si hubiesen pensado salir, ciertamente hubiesen hecho algunos preparativos para ello, pero Allah era contrario a su partida. Por eso los mantuvo atrás, y se les dijo: quedaos en casa con los que se quedan. Si hubiesen avanzado a vuestro lado, no os habrían dado más que problemas. Hubieran corrido de un lado para otro en un mitad vuestro, intentando crear la discordia entre vosotros, pues hay alguno de entre los vuestros que suelen escucharlos. Pero Allah conoce perfectamente a los malvados. Intentaron crear el desorden incluso antes de esto y prepararon intrigas contra ti, hasta que llegó la verdad y prevaleció el designio de Allah, aunque a ellos no les agradó. Así Dios Altísimo en estos versículos ha expuesto claramente la condición de los hipócritas y se dirigió al santo profeta afirmando que aunque aceptará sus falsas excusas, si no lo hubiera hecho y no les habría concedido permiso, su hipocresía habría quedado al descubierto para que todos la vieran. No tenían intención de unirse a la batalla, pero en cualquier caso, Dios Altísimo declara que en última instancia fue mejor que se quedaran. Si hubieran participado, habrían cometido acciones durante la batalla que habrían perjudicado a los musulmanes. En cualquier caso, el resultado no coincidió con los deseos de estos hipócritas. Los demás detalles, si Dios quiere, se tratarán en futuros sermones. En el sermón del viernes anterior, mencioné el ataque ocurrido en una mezquita en Rabwa. Orad por los Qudam que resultaron heridos en ese incidente. Que Dios Altísimo les conceda a todos una recuperación completa. Que Él los proteja de cualquier complicación, ya que a menudo estos incidentes dejan sus secuelas.
Actualmente, और बाकी जो 3 Khuddam permanecen hospitalizados debido a heridas más graves, mientras que los otros 5, tras recibir tratamiento médico inicial, han regresado a casa. Sin embargo, sus heridas tomarán tiempo en sanar. Que Dios Altísimo les conceda una recuperación completa y que proteja a todos los miembros de la Jamaat, donde quiera que se encuentren, de toda forma de maldad y daño. Después de las oraciones de hoy, dirigiré la oración fúnebre en cuerpo ausente del respetado Sam Ali Nena Sahib de las Islas Marshall, quien falleció recientemente a los 83 años en California, Estados Unidos. Ciertamente a Allah pertenecemos y hacia Él volveremos. Conoció el Islam por primera vez gracias a la predicación de nuestro misionero Hafiz Jibril Said Sahib durante la década de 1980. Posteriormente abrazó el Islam y se unió al Ahmadiyya. A pesar de enfrentarse a una gran oposición, se mantuvo firme y determinado en su fe. En una ocasión, un senador del Parlamento Nacional calificó el Islam de religión ilegal y vinculada al terrorismo. En respuesta, el fallecido publicó valientemente una declaración en el periódico local: somos musulmanes, Ahmadis, y no tenemos ninguna conexión con el terrorismo. Esta audaz proclamación se convirtió en una fuente de fortaleza para la Jamaat, y a pesar de los esfuerzos del senador por aprobar una ley contra el Islam, el intento fracasó gracias a los esfuerzos del fallecido. Era considerado una figura influyente en la sociedad local. Falahuddin Sham Sahib, Naib Amir de Estados Unidos, describe que tuvo la oportunidad de servir en las Islas Marshall durante 5 años y que visitaba regularmente la zona, ya que estaba asignada a la Jamaat de Estados Unidos. Sam Sahib había aceptado el Ahmadiyya a través de Hafiz Jibril Sahib. Inicialmente solo 4 o 5 familias formaban parte de la Jamaat, que aún no estaba registrada oficialmente. Gracias a los incansables esfuerzos de Hafiz Sahib y del difunto de la Jamaat, finalmente se registró formalmente. Tras el regreso de Hafiz Sahib, hubo un largo periodo en el que no se designó ningún misionero. Durante este tiempo, Sam Sahib se encargó de la gestión de la Jamaat hasta su fallecimiento. No solo protegió a la comunidad, sino que también continuó participando en el Tabligh, asegurando que el nombre y la misión de la Jamaat nunca flaquearán. Siempre que las delegaciones del centro lo visitaban, ofrecía su plena cooperación con gran calidez y entusiasmo, siempre dando un paso al frente y prestando un servicio muy fructífero. En el establecimiento de la Jamaat en las Islas Marshall, desempeñó un papel pionero. La mayoría de los nuevos conversos al Ahmadiyya en esa región fueron resultados de sus esfuerzos. También se desempeñó como Sadr Jamaat, presidente local allí. Sham Sahib señala, además, que cuando fue a establecer una misión en Korsrae, Sam Sahib le ofreció una vez más toda su ayuda. A través de sus contactos, varias personas se unieron a la Jamaat y con la gracia de Dios se adquirió y se construyó allí una cosa de la misión. De igual manera, contribuyó al establecimiento de misión en Kiribati y otros lugares gracias a sus esfuerzos personales. Sham Sahib le preguntó en una ocasión qué buena acción o cualidad poseía, que había tenido el honor de desempeñar un papel tan central en el establecimiento de la Jamaat en 3 islas. Con gran humildad respondió: todo esto es pura gracia de Dios Altísimo. No hay mérito mío en ello. Qasim Chaudhry Sahib, misionero de las Islas Marshall, escribe que a pesar de confrontar muchos obstáculos, Sham Sahib se mantuvo firme en su fe. Junto con su esposa, hizo muchos sacrificios. Un ejemplo de ello es que su esposa donó un terreno suyo, sobre el cual se construyó la primera mezquita de las Islas Marshall. En sus propias palabras narra el incidente de su aceptación del Islam
अपने अल्फाज में कबूल इस्लाम का वाक़या इस तरह En 1987, कहते हैं कि mi esposa Mari y yo फारसी में मैं और मेरी बीवी nos alojábamos en un hotel en Long Island. Una mañana, नाम है उसका al salir de nuestra habitación, vi a un caballero africano alto. अपने कमरे से कहते हैं अपने कमरे से बाहर निकला Lo saludé con un salam y él respondió con la misma amabilidad. और Al presentarme, supe que era Hafiz Jibril Said Sahib, el primer misionero asignado a Micronesia. A medida que continuaban nuestras reuniones y nuestra relación se fortalecía, comenzó a predicarme sobre el Islam. Me mostró versículos de la Biblia que predecían la llegada de un profeta después de Jesús. Me asombró saber que no solo uno, sino varios versículos. De hecho, el Nuevo Testamento contenía una profecía en la que Jesús mismo, en Juan, versículo 16, capítulo 7, dice: debo irme para que otro venga después de mí. Estas eran verdades que nunca había escuchado. Hafiz Sahib lo explicó todo con claridad, siempre usando referencias bíblicas. Entonces Dios Altísimo me guió hacia la verdad y mi corazón se inclinó hacia el Islam y lo acepté. Continúa. Cuando la gente se enteró de que me había convertido al Islam, los funcionarios del gobierno dijeron que nunca permitirían que el Islam se extendiera en las Islas Marshall. Llamé a Hafiz Sahib, quien ya se había ido, y me tranquilizó. No te preocupes, Dios abrirá el camino. Y efectivamente Dios abrió el camino. Un día, mientras estaba en casa, un representante de la Fiscalía General vino y me informó que el registro de la Jamaat había sido aprobado. Aunque los funcionarios habían intentado bloquear nuestros esfuerzos, Dios mismo dispuso que se concediera el registro y los documentos fueron entregados directamente a mi domicilio. Inmediatamente envié una copia a Hafiz Sahib. Continúa diciendo: con el tiempo me di cuenta de que el Ahmadiyya era distinto de otros musulmanes y me enorgullecí mucho. Una voz dentro de mí me recordaba constantemente que soy un musulmán ahmadí y eso me honraba. Durante 20 años ningún misionero fue enviado a nuestra isla y me sentí muy preocupado. Hafiz Sahib me había aconsejado que escribiera regularmente el califa de entonces y me aseguró que con el tiempo se habría los arreglos necesarios. Luego, en 2004, recibí instrucciones del centro sobre la llegada de cierta persona y que debía recibirla en el aeropuerto. Al llegar, un caballero sonriente salió y me preguntó mi nombre. Le dije: soy Sham Saham. Y él respondió: me llamo Kausar. Era Inamullah Kausar Sahib. Desde ese día nos hicimos como hermanos. Juntos viajamos a Khosrai y Pompey, donde pasamos una semana. Cuando más tarde nos separamos, sentimos como si nos conociéramos desde hacía años. Tal es el espíritu de la hermandad islámica. Concluye: por la gracia de Dios Altísimo, tras aceptar el Islam, mi corazón encontró paz y mi alma contenta. तो इस तरह हमारे ताल्लुकात थे, जिस तरह हम बहुत एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। ये इस्लामी भाईचारा था। कहते हैं अल्लाह के फजल से मुसलमान होने के बाद मेरे दिल को सुकून La oración me transformó. Mi esposa también notó este cambio en mí. Desde entonces, siempre que necesitaba algo, le pedía a Dios y Dios me lo concedía de inmediato. Una y otra vez presencié su ayuda con mis propios ojos. Expresaba mi gratitud en cada oración. Su nieta Julia afirma: era un musulmán muy sincero que encontraba fuerza y seguridad en su fe. Dedicaba gran parte de su tiempo a la oración y sentía un profundo amor por la recitación del Sagrado Corán. Estudiaba regularmente varios libros islámicos. A menudo lo encontrábamos inmerso en profundos pensamientos y reflexiones. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia. Algunos miembros de su descendencia no han aceptado el Ahmadiyya. Que Dios Altísimo les permita también unirse al Ahmadiyya.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر